Avanzamos en el estudio de las porciones del Sefer Devarim y hoy entramos en la estructuración para el establecimiento de la justicia en el pueblo escogido por Dios. Y es el tema base de la sección del Deuteronomio, que abarca del capítulo 6 versículo 18 al capítulo 21 verso 9, y que se conoce como Parashat Shoftim, cuyo nombre se traduce como jueces. La porción trata sobre la orden de establecer un sistema de justicia honesto, leyes para los líderes, ciudades de refugio y normas de convivencia para el pueblo de Israel. Se ordena nombrar jueces justos en cada ciudad para mantener el orden sin aceptar sobornos. Y aquí destaca la famosa frase, justicia, justicia perseguirás. Se dictan las reglas sobre cómo debe actuar un rey, los sacerdotes levitas y los profetas. También se establecen los lugares seguros para personas que causen una muerte por accidente, lo que se conoce como las ciudades de refugio, y además se dictan las normas sobre quienes van a la batalla, y el cuidado de los árboles frutales. Entrando en materia, hay porciones de la escritura que parecen haber sido escritas para irrumpir violentamente en nuestra comodidad. Parashat Shoftim pertenece a esta categoría, pues no es simplemente una colección de instrucciones acerca de jueces, reyes, sacerdotes, testigos y justicia. Aquí se trata de una advertencia brutal, acerca de lo que ocurre cuando una sociedad conserva la religión, pero pierde la justicia, cuando conserva los discursos sobre Dios, pero comienza a manipular las reglas, cuando los encargados de corregir el mal, terminan acostumbrándose a convivir con él. La palabra shofet no describe solamente al hombre sentado detrás de una mesa, esperando que alguien llegue a presentar una denuncia. El concepto bíblico es mucho más amplio. Implica administrar justicia, discernir, gobernar y hacer que el derecho establecido por Dios tenga consecuencias reales en la vida de la comunidad. La propia Escritura exige que los jueces no sean comprables, que no tuerzan el derecho y que no hagan acepción de personas. Deuteronomio 16, 18, 19. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. Aquí comienza el verdadero escándalo de Shoftim. Dios no está interesado simplemente en que existan jueces, está interesado en que la justicia realmente funcione. Porque un juez corrupto es mucho más peligroso que un delincuente común. El delincuente viola la ley desde afuera. El juez corrupto puede utilizar la propia estructura de la ley para proteger al culpable y destruir al inocente. Y esa es precisamente la razón por la que la Torá insiste tanto en las pesas, las medidas, los testimonios, los sobornos y la imparcialidad, porque Dios sabe algo que nosotros preferimos olvidar. La corrupción casi nunca comienza con un gran crimen, comienza con una pequeña alteración de la medida. Hoy alguien roba una balanza, mañana falsifica un documento, después manipula un contrato, más tarde compra un testigo, finalmente consigue que la injusticia parezca legal. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el problema ya no está solamente en las calles, el problema ha entrado en las instituciones. Deuteronomio 25, 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa pequeña, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, porque abominación es al Señor tu Dios, cualquiera que hace esto, cualquiera que hace injusticia. La Torá no considera una simple trampa comercial como un asunto menor. La falsificación de una medida es presentada como una abominación, porque detrás de aquella balanza manipulada existe una víctima. Y aquí aparece una de las revelaciones más incómodas de Shoftim: la justicia bíblica no comienza en el tribunal, comienza en la conciencia. Antes de juzgar al delincuente, Dios examina al juez. Antes de revisar al vendedor, examina la balanza. Antes de señalar al corrupto, examina las manos de quien administra justicia. Por eso la imagen tradicional de los oficiales caminando entre las calles, plazas y mercados con autoridad para hacer cumplir la ley, resulta poderosa, como representación de lo que significaba una justicia visible y operativa. Podemos imaginar aquella vara como símbolo de autoridad y el lazo como instrumento de coerción, pero debemos ser honestos, aunque la Escritura no los denomina literalmente los amos de la vara y el lazo.
pero por los historiadores sabemos que así se les conocía popularmente, y aunque el texto tampoco nos ofrece una descripción detallada de patrullas de inspectores de mercados, lo que sí establece sin ninguna ambigüedad es que existían jueces y oficiales, que la justicia debía aplicarse públicamente y que el engaño en pesos y medidas estaba expresamente condenado. Y precisamente aquí la historia de Shoftim comienza a apuntar hacia algo mucho más grande, porque siglos después aparece en Jerusalén un hombre que entra en el templo, y no se comporta como un espectador religioso, no llega para contemplar, no llega para negociar, no llega para pedir permiso, él llega para confrontar. Su nombre, Yeshua de Nazaret, al que hoy se le conoce como Jesús el Cristo. Mateo 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La escena es extraordinariamente violenta en términos simbólicos. Yeshua no pronuncia simplemente una conferencia sobre ética religiosa y ya, él interviene físicamente contra un sistema que había convertido el espacio sagrado en un espacio de explotación. Marcos añade un detalle fundamental. Marcos 11, 15 al 17. Y entrando Jesús en Jerusalén, entró en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio. Esto obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Qué estaba denunciando realmente Yeshua? ¿Simplemente estaba molesto porque había vendedores dentro del templo? La denuncia es mucho más profunda. Había una institución religiosa que debía representar la santidad, la justicia y la presencia de Dios, pero que podía convertirse simultáneamente en escenario de comercio, abuso y explotación. Yeshua no viola la Torá, la está aplicando contra quienes la habían convertido en una fachada. Y eso queda todavía más claro cuando conecta su acción con los profetas. Jeremías 7, 9 al 11. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí Shoftim deja de ser historia y se convierte en espejo, porque el problema nunca fue solamente Israel antiguo, el problema somos nosotros. La pregunta no es únicamente quién estaba vendiendo en aquel templo, la pregunta es: ¿qué estamos vendiendo nosotros mientras hablamos de Dios? Hay personas que venden una imagen de santidad, mientras negocian con la conciencia, y que venden autoridad espiritual, mientras explotan la necesidad de los demás. Y eso es exactamente lo que la Torá había prohibido. Levítico 19, 35, 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. La pregunta entonces se vuelve insoportable. ¿Cuántas balanzas falsas existen hoy dentro de nuestros propios corazones? Porque podemos tener una balanza perfecta en la tienda y una balanza corrupta en la conciencia. Podemos exigir justicia cuando somos víctimas y misericordia cuando somos culpables. Podemos denunciar el pecado ajeno mientras negociamos secretamente con el nuestro. Podemos pedir que Dios juzgue al corrupto y al mismo tiempo justificar nuestras pequeñas corrupciones. Pero Shoftim no permite esa escapatoria. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. La repetición no es accidental: justicia, justicia, como si la Torá estuviera diciendo: no basta con hablar de justicia, hay que perseguirla, no basta con creer en la verdad, hay que vivirla. Pero la pugna no para aquí. El Nuevo Testamento lleva esta confrontación todavía más lejos. Yeshua no solamente denuncia la corrupción del templo, denuncia la corrupción del corazón humano. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esta frase es devastadora, porque demuestra que es posible obedecer aspectos externos de la religión y al mismo tiempo abandonar aquello que Dios considera esencial, y sin embargo, tratar injustamente al ser humano que tenemos delante. Eso es precisamente lo que Shoftim intenta impedir, porque la Torá no creó una religión de apariencias.
Creó un sistema donde la justicia debía penetrar hasta las estructuras más concretas de la vida. Por eso Yeshua entra al templo y muestra violentamente su celo por la casa de su padre, por lo que podemos afirmar históricamente, a partir del texto bíblico, que las autoridades no lo detuvieron, porque formalmente estaba cumpliendo el mandamiento, ejerciendo el cargo de oficial. Pero además podemos observar algo mucho más poderoso todavía: Yeshua actúa públicamente, como alguien que reclama autoridad, para juzgar la corrupción del espacio que debía pertenecer a Dios. No está defendiendo una institución humana, el Mesías está reclamando la santidad de aquello que pertenece a Dios. Y aquí aparece la verdadera revelación de Shoftim. Dios no necesita jueces que simplemente conozcan la ley, necesita hombres y mujeres que tengan el valor de hacerla valer, aun y cuando hacerlo tenga un costo. Porque la justicia verdadera incomoda, toca intereses, descubre y llega hasta el corazón. Quizás por eso esta parasha resulte tan peligrosa para nosotros. Porque es mucho más fácil estudiar a los jueces de Israel que permitir que Dios juzgue nuestras propias vidas. Es más cómodo hablar de los corruptos de ayer que descubrir los mecanismos de corrupción que hemos permitido dentro de nosotros. Y es más sencillo señalar la mesa de los cambistas que reconocer que nosotros también hemos construido mesas. Y quizá la pregunta más importante que Shoftim puede hacernos hoy no sea, ¿dónde están los jueces?, sino, ¿quién está revisando tu balanza? Porque llegará el momento en que no podremos esconder las medidas falsas, no podremos disfrazar la injusticia con lenguaje religioso, no podremos convertir la apariencia de santidad en una defensa contra la verdad. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al final, Shoftim no solamente habla de jueces, habla del día en que todos seremos juzgados. Habla de una justicia que no puede comprarse, de una balanza que no puede manipularse, de un juez que no puede sobornarse y de un reino donde la apariencia finalmente dejará de tener valor. Por eso esta parasha no debería dejarnos tranquilos, debería incomodarnos, debería obligarnos a mirar nuestras manos, nuestra conciencia, nuestros negocios, nuestra manera de tratar al débil, nuestra manera de ejercer autoridad, nuestra manera de usar la escritura. Porque quizá el templo que necesita ser limpiado no esté solamente en Jerusalén, quizá esté dentro de nosotros, y quizá, antes de pedir que Dios juzgue al mundo, debamos permitir que su palabra entre en nuestro propio templo, y vuelque las mesas que llevamos demasiado tiempo defendiendo. Hay momentos en la vida en los que parece que todo está fuera de control, vivimos rodeados de decisiones equivocadas, voces contradictorias, injusticias, falsas seguridades y caminos que prometen felicidad, pero terminan dejando el corazón vacío. Y precisamente allí, en medio de una humanidad que fácilmente pierde el rumbo, aparece el mensaje de Shoftim: Dios no ha abandonado a su pueblo. Shoftim no es solamente una colección de leyes acerca de jueces, sacerdotes, reyes, profetas, idolatría o ciudades de refugio. Es una declaración poderosa: Dios quiere que su pueblo aprenda a distinguir entre el camino que conduce a la vida y aquellos caminos que terminan destruyéndolo. Por eso comienza hablando de jueces y oficiales, porque una sociedad sin justicia termina convirtiéndose en una sociedad sin dirección. Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. La justicia bíblica no comienza solamente en los tribunales, comienza en el corazón, porque antes de preguntarnos cómo juzgamos a los demás, deberíamos preguntarnos cómo estamos juzgando nuestras propias decisiones. Yeshua llevó este principio todavía más lejos cuando enseñó, Mateo 7:3-5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo. Shoftim nos invita entonces a recuperar algo que nuestra generación necesita desesperadamente: criterio espiritual, pues no todo lo que parece correcto es correcto, y no todo lo que brilla viene de Dios, porque no toda voz que habla fuerte merece ser escuchada. Y aquí aparece otra de las grandes advertencias de la parasha: la idolatría. Deuteronomio 16:21-22. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Dios, ni te levantarás estatua. La idolatría no consiste únicamente en inclinarse delante de una imagen, también puede comenzar cuando algo ocupa en nuestra vida el lugar que solamente Dios debería ocupar: dinero, poder, reconocimiento, relaciones, éxito, miedo,
ego. Incluso nuestros propios deseos pueden convertirse en altares, y por eso la Escritura insiste. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Tal vez el mayor desafío de nuestra generación no sea derribar los ídolos que están afuera, sino descubrir aquellos que hemos construido silenciosamente dentro de nosotros. Pero Dios no solamente dice que debemos evitar, también nos muestra que debemos colocar dentro de nosotros. Shoftim ordena que el rey escriba para sí una copia de la Torá y la lea todos los días. Deuteronomio 17, 18, 19. Y será que, cuando se siente sobre el trono de su reino, ha de escribir para sí, en un libro una copia de esta ley, y la leerá en él, todos los días de su vida. Qué imagen tan poderosa, un hombre con autoridad, pero sentado diariamente delante de la palabra, porque quien no permite que Dios corrija su corazón, terminará utilizando su autoridad para alimentar su propio ego. Y siglos después, encontramos una verdad extraordinaria en el mensaje de Yeshua. Juan 8, 31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra no fue dada para convertirse en un adorno religioso, fue dada para transformar nuestra manera de pensar, decidir y vivir. Shoftim recuerda que los levitas no recibirían una herencia territorial como las demás tribus, porque su herencia sería Dios mismo, y establece las ofrendas que debían recibir del pueblo. Deuteronomio 18:1-2. Los sacerdotes levitas, y toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel, Adonai es su heredad. Aquí aparece otro principio profundo: no todo lo que tiene valor puede medirse en propiedades, dinero o posesiones. Hay personas cuyo llamado consiste en servir, enseñar, cuidar, interceder y acercar a otros a Dios. Y el Nuevo Testamento retoma esta idea y la lleva a una dimensión todavía mayor. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios no solamente busca espectadores, busca personas dispuestas a servir, personas que entiendan que su vida puede convertirse en instrumento para que alguien más vuelva a tener esperanza. Pero quizá uno de los momentos más impresionantes de Shoftim se encuentra en la promesa de un profeta que Dios levantaría de entre su propio pueblo. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Esta promesa no quedó perdida en la historia. El propio Nuevo Testamento la identifica con Yeshua. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y también en Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. No se trata simplemente de otro maestro, es aquel cuya voz invita al ser humano a regresar a Dios. Aquel que no solamente habla acerca del camino, sino que llama a caminar por él. Yeshua mismo declaró, Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¡Qué esperanza tan grande! Todavía existe una voz que puede sacarnos del ruido. Cuando todo alrededor se vuelve confuso, Él sigue hablando. Cuando hemos tomado decisiones equivocadas, Él sigue llamando. Cuando pensamos que ya no hay salida, Él sigue abriendo camino. Y precisamente por eso Shoftim termina presentándonos otro símbolo extraordinariamente hermoso: las ciudades de refugio. Deuteronomio 19:4-5. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá, cualquiera que hiriere a su prójimo sin intención. La ciudad de refugio representaba un lugar donde alguien podía escapar de la muerte. Mientras se examinaba su situación, era una provisión de misericordia dentro de una estructura de justicia. Y esa imagen encuentra una profundidad impresionante en Yeshua. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Lo puedes ver? Shoftim habla de justicia, pero también de refugio, y cuando miramos hacia el Nuevo Testamento, descubrimos que estas líneas parecen converger en una sola dirección. Yeshua se convierte en el lugar donde el ser humano herido puede encontrar refugio, perdón, dirección y vida. Por eso las palabras de Yeshua siguen golpeando el corazón con una fuerza que atraviesa los siglos. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Tal vez llegaste hasta aquí cansado, has cometido errores que todavía te persiguen. Hay decisiones de tu pasado que quisieras cambiar, quizá has perdido personas, oportunidades, sueños o incluso la confianza en ti mismo, pero Shoftim nos deja una verdad que no debemos olvidar. Dios no abandona al ser humano cuando éste se encuentra en medio de su crisis, Él levanta jueces para restaurar justicia, y Él confronta los ídolos que destruyen. Entrega su palabra para devolver dirección, sostiene a quienes sirven, promete levantar al profeta que debemos escuchar y establece refugios para quien necesita escapar de la destrucción. Por eso, no permitas que tus errores tengan la última palabra sobre tu vida. No permitas que el fracaso defina tu identidad. No permitas que una temporada difícil te convenza de que tu historia terminó. Todavía puedes levantarte y comenzar de nuevo, porque la esperanza bíblica no consiste en negar que existen problemas, consiste en saber que los problemas no tienen la última palabra. Yeshua lo expresó con una sencillez capaz de cambiar una vida entera. Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En verdad que cuando estás agobiado, no puedes ver todo el camino, pero no necesitas verlo completo para dar el siguiente paso, pues no se trata de entender todo lo que está sucediendo, se trata de seguir confiando en lo que está escrito. Shoftim termina dejándonos, frente a una decisión que continúa siendo profundamente actual. ¿A quién vamos a escuchar? Porque al final, la vida siempre termina obedeciendo alguna voz. Por eso la pregunta no es si escucharemos. La pregunta es, ¿qué voz tendrá autoridad sobre nuestro corazón? Y si elegimos escuchar la voz de Dios, entonces incluso después de la noche más oscura, puede comenzar un nuevo amanecer. Romanos 8:38-39. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yeshua el Mesías. Por eso levanta nuevamente la cabeza, pues aún hay palabra para tu camino, refugio para tu tormenta, misericordia para tu caída, y esperanza para tu mañana, y mientras exista la voz de Dios llamándote, todavía existe una razón para levantarte, volver a caminar, y creer que lo que hoy parece ruina, puede convertirse en un testimonio del amor y la misericordia del Dios Altísimo. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, porque así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.